Hola, soy Diego y te apuesto una roca a que no has leído El túnel. El túnel es una novela argentina creada por el escritor Ernesto Sabato que tiene tintes policiales y existencialistas y nos cuenta la historia de cómo Juan Pablo Castel asesina a su amante María Iribarne. Juan Pablo Castel es un pintor misántropo y pesimista que en una de sus exposiciones conoce a María Iribarne, una mujer misteriosa que se interesa por un cuadro que todos menosprecian o pasan por alto. Esta situación le llamará la atención a Juan Pablo, lo suficiente para obsesionarse de la mujer, como lo hace Travis Bickle en Taxi Driver o Arthur Fleck en Joker, y darnos una historia de toxicidad amorosa, infidelidades, alcohol, palabras antisonantes y un repudio absoluto, nunca empático, por la figura de Castel. Ojo aquí porque esto no es un spoiler. Desde el primer momento, Juan Pablo Castel, que es la voz narrativa, nos dice que él es el asesino, de tal manera que el libro es un testimonio. Nos cuenta desde cómo se conoció hasta el momento en el que la asesina. Curiosamente, la obra fue aplaudida por Albert Camus, o por Camus como dicen los mamadores, y es que si se ponen a pensarlo detenidamente, la obra no solamente toca temas existencialistas, sino que también tiene un discurso semejante al que tiene El extranjero, novela del escritor Camus. Asimismo, fue Camus el encargado de que tradujeran la obra al francés y se diera a conocer mundialmente. Pero ¿por qué digo que la obra es existencialista? Para esto tenemos que pensar en el nombre del libro, El túnel, y es que el túnel es una metáfora que alude a la perspectiva que tiene Juan Pablo Castel acerca de su vida. El túnel, tal y como lo conocemos, es un camino lleno de tinieblas, oscuridad que se despeja al final de todo. ¿Y qué es la vida sin un túnel que encuentra la luz cuando se le da un significado? El final del túnel de Juan Pablo era María. Así, entiendes a Juan Pablo como la figura ejemplar del hombre existencialista. Tiene una preocupación fija por el sentido de su vida, mas no ha existido algún suceso considerable para que su vida tenga algún valor individual, hasta la llegada de María. Es inevitable pensar en el personaje de Juan Pablo como un personaje detestable. En ningún momento llegué a sentir una empatía por él, y es que se presentan situaciones como la siguiente. Ya dime, María, ¿estás fingiendo tus emociones, sí o no? No. Eso es mentira, si lo haces, eres una puta. Ok. Una vez que crece, el protagonista no solo pierde a su madre, sino también pierde a la protección de su existencia. Sin su madre, la única persona que comprende y entiende al hijo, ¿cuál sería el rumbo de su vida? Es ahí cuando entra María, como el vínculo de protección y comprensión femenino que buscaba Juan Pablo desde la muerte de su madre. La figura de María puede relacionarse con la figura de la madre que tiene Juan Pablo. Desde que era pequeño, él tenía un apego hacia su madre, como deja en evidencia cuando dice: cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, no imaginaba que mi madre pudiera tener defectos. Él considera a la madre como un ser perfecto, puro, como la Virgen, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en que María es, según la Biblia, una Virgen purísima, santísima, no se separa tanto la idea de que María sea el reflejo de la madre protectora, de la madre que cuida del hijo vulnerable. Al haber encontrado la luz al final del túnel, toda la historia de Juan Pablo y María es un sinfín de altibajos amorosos donde la toxicidad posesiva de Juan Pablo y la despreocupación e indiferencia de María culminan con el asesinato de la luz del pintor. Esto puede considerarse como un suicidio, pues a pesar de que en la historia se pensaba a Juan Pablo como un hombre con tendencias suicidas, lo cierto es que en ningún momento se suicida, pero sí asesina la única razón que tiene para vivir. ¿Pero por qué considerar a esto como un suicidio? Hay que ser un poco esquemáticos para entenderlo, pero, primeramente, el espíritu de Juan Pablo cobró importancia al conocer a María, puesto que su existencia encontró un nuevo significado. Sin embargo, la obsesión de Juan Pablo, como la que tiene un niño por tener toda la atención de su madre, lo condujo a matar el único significado de su ser, o sea, a suicidarse espiritualmente, perdiendo su rumbo, volviendo a la oscuridad del túnel, al absurdo que una celda y un castigo reflejan. Además, Juan Pablo no consideró que María no solamente era un objeto que fungía para satisfacer sus necesidades existenciales, sino que también era una persona con sus propias necesidades, con su propia existencia. Una vez entendida la individualidad de María, se entiende de esta forma
que la obsesión de Juan Pablo no surge directamente por el complemento que cumple el amor en la existencia del individuo, sino en la necesidad de encontrar un reflejo de sí mismo en la penumbra del mundo, un reflejo que pudiera protegerlo, entenderlo y comprenderlo. No vio a María como María individuo, sino como María sujeto, sujeta a la existencia de Juan Pablo, o, mejor dicho, sujeta a la figura de Juan Pablo, siendo su reflejo, siendo una proyección de su espíritu. Al asesinar a María, se destruye la proyección que Juan Pablo había encontrado como una vía, como un espectro de luz que se vislumbra en el camino de oscuridad del túnel. Juan Pablo muere, asesina el rumbo de su espíritu. Indudablemente, El túnel se ha ganado su puesto como una de las novelas latinoamericanas más importantes. Además, se prestan muchas interpretaciones. Por mi parte, encuentro una lectura moral, en donde no debemos de tender a la dependencia emocional, ni mucho menos a la dependencia espiritual, para encontrar una razón en nuestra existencia, sino que nosotros mismos hemos de dársela. Eso es todo por el momento, agradezco su atención prestada y espero que puedan leer este libro. Chao, chao.